Capítulo 21 y vamos a meditar del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 21, Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo 11. Hoy, hermanos, usted se está dando cuenta que pasa mucha gente ¿con sus qué? Con sus ramas, ¿con sus qué? Palmas, con sus ramos. Allá cuando vivíamos en Veracruz era muy curioso porque la primera iglesia bautista está junto a la iglesia del Cristo, una iglesia católica, entonces son vecinas y era muy común en esta temporada ver que era de los días en los que más gente iba a esa iglesia, todos con sus palmas, todo con sus ramos. Y precisamente, hermanos, hoy la tradición, porque usted debe saber que eso es la tradición cristiana, no es que así esté establecido en la Biblia, que era en esta fecha, pero la tradición cristiana comienza a celebrar con el Domingo de Ramos lo que se conoce el periodo de la Semana Santa. Y precisamente yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, en base a lo que vamos a leer a Mateo 21, del 1 al 11, ¿qué podemos aprender del Domingo de Ramos? ¿Qué podemos aprender del Domingo de Ramos? Póngase de pie cuando lo encuentre, por favor. Vamos ahí al versículo 1 de Mateo capítulo 21. Lo vamos a leer de una manera alternada. Yo leo el versículo 1, usted lee el versículo 2 y juntos nos unimos en el versículo número 11. Dice la palabra del Señor así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Llevaron a la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba atrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Juntos, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Pueden tomar su lugar, mis queridos hermanos. Inclina su rostro. Señor, gracias te damos por esta tarde, Señor, hermosa, soleada, Señor. Gracias porque tú nos permites, Padre, aprender más de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos esta reflexión, esta predicación, Señor, para que llegue en olor grato delante de ti. No es una investigación humana, Señor, sino sabemos que es palabra que tú quieres que escuchemos y que reflexionemos en nuestro corazón para aprender no lo que dice un grupo denominacional, no lo que dice el pastor, sino lo que dice tu palabra, Señor. Y hoy quieres que aprendamos, en medio de esta efervescencia de la celebración de la Semana Santa, Señor, ¿qué podemos aprender, Señor, en este Domingo de Ramos, Señor? Utilízame, Señor, pon oídos dispuestos en los corazones de esta congregación, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis queridos, ¿qué podemos aprender en el Domingo de Ramos? Mire, el Domingo de Ramos es más que una tradición que se repite cada año. Porque si se da cuenta, es una tradición que se repite constantemente. El Domingo de Ramos es mucho más que palmas en las manos o cantos de júbilo. El Domingo de Ramos es la puerta de entrada para Semana Santa. Semana Santa es un tiempo especial que nos debiese de invitar a detener el ritmo acelerado de la vida y a mirar con nuestros corazones lo que está por venir.
Los días en que contemplamos la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy este domingo, hermanos, estamos celebrando el inicio de ese caminar del Señor para redimir a la humanidad del pecado, para redimir a la humanidad de la muerte que les esperaba por la eternidad. Pero de este domingo al siguiente domingo, que celebraremos la resurrección de nuestro Señor, se pasa por unas situaciones complicadas como su pasión, como su muerte. Pero hoy, mis queridos hermanos, en este tiempo se nos da la oportunidad para que nos sumerjamos en el misterio del amor más grande que hemos recibido. En este día recordamos que Jesús no solamente entró en Jerusalén hace más de 2000 años, sino que Jesús quiere entrar hoy en la vida de cada una de las personas. Quiere entrar en nuestras alegrías, en nuestras luchas, en nuestras preguntas y también en nuestras esperanzas. Cuando nosotros vamos al Evangelio ahí, según la vista de Mateo, en el capítulo 21, del versículo 1 al versículo al 11, encontramos el relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y aquí se nos describe cómo se ve a Jesús llegar como un rey guerrero montado en un caballo de batalla. No, sino se le ve llegar como un ¿qué? Rey humilde, montado en un asno, cumpliendo las antiguas promesas proféticas. Y entonces el relato nos enseña y nos muestra a una multitud que lo recibe ¿con qué? Con entusiasmo, extendiendo mantas en el camino y agitando ramas de palma, mientras clamaban ¿cómo? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabe, querido, cuando usted y yo vemos esta escena, este momento, más que ser una escena lejana, sigue hablándonos hoy con una fuerza sorprendente. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Dios no siempre actúa según nuestras expectativas humanas, que su poder se manifiesta a través de la humildad y del servicio, y que cada uno de nosotros está llamado a acoger a Cristo, no solamente con palabras de alabanza, como Hosana al Hijo de David, sino con una fe comprometida y un corazón dispuesto a servirle. Así que al comenzar esta celebración en este día, en este Domingo de Ramos, yo quiero invitarlo a que más allá del gesto simbólico de traer palmas en las manos, abramos nuestras vidas para que Jesús entre en verdad en nuestra Jerusalén personal, en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Que este Domingo de Ramos no sea solamente un recuerdo, sino un verdadero encuentro con el Rey que viene a salvarnos con amor y misericordia. Entonces, ¿qué podemos aprender según este texto bíblico respecto del Domingo de Ramos? Bien, queridos, lo primero que podemos aprender es que Jesús es el Rey prometido. Jesús es el Rey prometido. Miren, el relato comienza con Jesús acercándose a Jerusalén desde otra ciudad llamada Betfage. Esta ciudad estaba en las faldas del Monte de los Olivos. Y le comento esto, querido, porque este es un lugar cargado de simbolismo en las profecías que los judíos manejaban. Alguien que me vaya buscando ahí, por favor, Zacarías, porque quiero usted que vea cómo se conecta uno con otro. Zacarías. Y vamos a ver que en Zacarías existen varios aspectos de la profecía del que iba a venir. Y entonces, hermanos, sígame con su atención. En este momento culminante de su ministerio, Jesús le da instrucciones precisas a sus discípulos. Vemos que Jesús está llegando desde Betfage a Jerusalén y Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué les dice a sus discípulos, queridos hermanos? ¿Que vayan a qué? A la aldea que está enfrente de vosotros, que busquen un ¿qué, hermano? Un asna atada y hay junto con él un pollino, un burrito. ¿Y qué dice el Señor? Desátenla y tráiganmela. Ahora, aquí debe de ver usted, querido, que sus palabras no son palabras improvisadas, porque cada acción que el Señor está haciendo ahí tiene un propósito divino. Cuando dice el Señor los necesita en el versículo 3, Jesús no solamente está asegurando que sus discípulos sean obedientes, sino que afirma su autoridad soberana sobre toda la creación.
Zacarías capítulo 9, versículo 9, hermanos. Versículo 9. 9. ¿Cómo dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muchísimos años atrás, hermanos, el profeta le había dicho al pueblo cómo iba a llegar su rey. Cuáles eran las características y cómo se iba a presentar ese rey. Y en el versículo 5, ahí en el versículo como dice, decita la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Hermanos, Jesús es el rey prometido. El Domingo de Ramos nos enseña que en el contexto del Antiguo Testamento los judíos aguardaban al Mesías, un rey davídico que restauraría la gloria de Israel y establecería un reino de justicia y paz. Zacarías 9:9 pinta un cuadro sorprendente. Este rey que es justo y salvador, pero también iba a ser manso y humilde. Y esta era una característica que desafiaba las expectativas populares de un líder militar o político. Y ahorita le voy a decir el porqué, mis queridos hermanos. Pero regresamos al texto bíblico y vemos la entrada de Jesús montado en un pollino. Y esto no es un gesto casual, hermano. No, es una declaración pública y deliberada de que Jesús es el Mesías prometido. Mire, cuando leemos el Evangelio de Mateo, debemos de entender que Mateo fue escrito para una audiencia original. ¿Cuál era esa audiencia original? Era un público judío, cristianos, pero que tenían un fuerte contexto ¿qué? Judío. Y lo que Mateo les quiere decir aquí es que entiendan que hay un cumplimiento profético con lo que se busca demostrar que Jesús no solamente encaja en el molde de Mesías, sino que va más allá. Cada detalle, como el pollino, la asna, la procesión, está tejido dentro del tapiz del plan redentor de Dios, mostrando que la historia de la salvación no es una serie de eventos aislados, sino es una narrativa coherente que culmina en Cristo. La elección del pollino es profundamente intencional. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque en ese momento, una de las características de muchos de los reyes que los judíos conocían, que eran los reyes contemporáneos de la época, era que los reyes entraban victoriosos a las ciudades, siempre montando carros de guerra o caballos de guerra. Y si usted ve las películas que luego nos presentan, y sobre todo en Semana Santa, ¿cómo eran los caballos de guerra, hermano? ¿Cómo son los caballos de guerra? Fuertes, grandes, valientes. O sea, son caballos que uno los ve y se impresiona con ellos. Ahora usted imagínese, póngase un momento en los zapatos de esos judíos. Imagínese, usted está en ese contexto, usted está diciendo Hosana, y usted ve llegar al que dicen ser el rey, el Mesías, y no lo ve montado en un caballo poderoso, sino lo ve montado ¿en qué? En un pollino. Ahora, una de las características del pollino, mis queridos hermanos, es que era un burrito que nunca había sido montado antes. O sea, era un burrito pequeño, era un burrito como usted lo quiera ver. Imagínese el contraste en lo que las personas pensaban y lo que llegó. ¿Sí me va siguiendo? Por eso es que el Señor hizo esto, porque quería cumplir con la profecía, pero aparte quería mostrarles que ese pollino, que era un animal asociado con la agricultura y la paz, les estaba comunicando que él era un rey humilde, accesible, y que venía representando un reino que no se basa en la fuerza, en la coerción, en la obligación. Este acto que vemos aquí en Mateo nos recuerda la entrada de Salomón a Jerusalén como rey, también montado en una mula, como lo dice Primero de Reyes 1:38-40. Pero Jesús va más allá,
Porque Jesús no solamente es un heredero humano de David, sino que es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado. Su humildad no es debilidad, sino que es la expresión de un poder que se manifiesta en el servicio y el sacrificio, como lo dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Al mismo tiempo, Jesús muestra que su autoridad es innegable. ¿Por qué? Porque Él no le pidió permiso a nadie para tomar el pollino. Porque como creador les dijo, ¿qué creen? Ese pollino es ¿qué? Mío. Todo le pertenece. Ahora, mis queridos hermanos, hoy usted y yo vivimos en un mundo obsesionado con el poder. Si no, vea las noticias y va a ver cuenta que la gente está obsesionada con el poder. La gente quiere poder político, quiere poder económico, la gente quiere fama, la gente quiere autoexaltación, pero Jesús nos presenta un modelo radicalmente distinto al liderazgo de hoy, a la realeza de hoy. Él es el rey que conoce nuestras luchas, que se identifica con los humildes y que carga con nuestras debilidades, como lo dice Hebreos 4:15. Su entrada a Jerusalén no fue un evento aislado para los judíos del siglo I, no. Es un recordatorio para usted y para mí, que es relevante todavía en nuestros tiempos, porque a través de su palabra, su espíritu y su iglesia, Jesús entra en nuestras vidas invitándonos a reconocerlo como nuestro Señor y para que sometamos cada aspecto de nuestro ser a su reinado. Pero reconocer a Jesús como Rey no solamente es un acto de fe inicial, querido hermano, no. Es una decisión diaria de alinear nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestras relaciones con su voluntad. Apocalipsis 19:16 nos los dice, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Su autoridad, mi hermano, no estaba limitada o no está limitada por el tiempo, por la cultura o las circunstancias. La misma autoridad que Jesús mostró cuando le dijo a sus discípulos, tráiganme ese pollino, porque ese pollino me pertenece, es la misma autoridad cuando el Señor te dice, entrégame eso que te está estorbando, porque tú me perteneces. ¿Sí me va siguiendo? Por ello, la entrada triunfal nos confronta con una pregunta de la cual ni tú ni yo podemos escapar. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si realmente es el Rey prometido, ¿qué áreas de nuestra vida aún no están bajo su señorío? Tal vez hay decisiones que tomamos sin consultarlo. Tal vez hay relaciones marcadas por el orgullo o el rencor. O hay prioridades en nuestras vidas que están reflejando más los valores del mundo que los valores del reino de nuestro Señor. Así que el Domingo de Ramos, hermanos, no se trata de que vayamos ahí con una palma levantándola. No se trata de eso, no. El Domingo de Ramos nos recuerda que Jesús en este tiempo no está buscando admiradores casuales, sino está buscando discípulos que lo reconozcan como Señor en cada rincón de sus vidas. Mi desafío esta mañana es que usted sea ese discípulo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora, este versículo no solamente nos enseña que nuestro Señor Jesús es el Rey prometido. El Domingo de Ramos, basado en Mateo capítulo 21, nos enseña también, mis hermanos, que Jesús es un Rey diferente. Jesús es un Rey diferente. ¿Qué es lo que pasa ahí en el relato bíblico? Vemos que los discípulos obedecen las instrucciones de Jesús. Y entonces traen el pequeño burrito y a su mamá, al asna. Y comienza la procesión, hermanos. Ahora, yo quiero que usted se imagine, hermanos. No estábamos en ese tiempo. Pero imagínese esa escena, hermanos. Ahí se habla de una multitud de personas. Y esa multitud de personas en medio de esa procesión, cuando inicia, ¿qué empiezan a hacer, mis queridos hermanos? ¿Cómo dice el relato? Tendía sus mantos. Pero ¿cómo estaba ahí la multitud? Lea el versículo, hermano. No me vea a mí, vea la Biblia, por favor. Vea la Biblia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que hace la multitud? Cortaban ramas. Cortaban ramas, sí. La multitud era muy numerosa. No muy numerosa. ¿Qué más? En el versículo 9, ¿qué dice? Iban por delante de ellos, pero ¿cómo iban, hermanos? Aclamando. ¿Qué es aclamar, hermanos? ¿Ha visto cuando el equipo del América gana, o cualquier equipillo de esos del fútbol, que les gusta a ustedes, que a mí no me gusta, ¿verdad? Dicho sea de paso, gana un torneo? ¿Cómo andan, hermanos?
gustosos. Gustosos se quedan cortos, hermanos, andan como locos y gritando, eufóricos, y mi equipo, que no sé qué, eso es aclamar. O cuando gritan un gol, ¿no? Cuando juegan la selección y todos, ¡gol! Y se vuelven locos y avientan cosas. Así estaba esta gente en ese momento, aclamaban, estaban como locos gritando, ¿qué? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hermanos. Estaban en medio de un fervor colectivo. ¿Pero qué cree? Estaban bien confundidos, hermanos. Bien confundidos. Y ahorita le voy a decir por qué. O sea, estaban emocionados, pero su emoción estaba mal entendida. Mire, la palabra Hosana se deriva del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos, por favor. Sálvanos, por favor. Es un grito de súplica y alabanza que se toma del Salmo 118. Es un texto asociado con las festividades judías como la Pascua. Ahora, la multitud ve en Jesús, ¿qué, hermanos? Una esperanza de liberación. ¿Pero qué cree? ¿Por qué estaban confundidos, hermanos? Porque ellos en ese momento estaban esperando una liberación terrenal. Ellos en ese momento estaban emocionados porque pensaban que Jesús los iba a libertar, no de una muerte espiritual, sino de el pueblo romano. ¿Se dan cuenta? Ellos están emocionados. Ellos están gritando, Señor, sálvanos, pero están bien confundidos. Porque ellos están esperando que el Señor Jesús los libere de la opresión romana. Pero esas no eran expectativas que Jesús iba a cumplir. Cuando regresamos al texto bíblico, este nos enseña que en el mundo grecorromano las entradas triunfales eran espectáculos de poder. Los generales romanos, quienes habían invadido al pueblo judío, desfilaban con ejércitos y botines de guerra. Pero en contraste, Jesús entra en un burrito. Y no entra rodeado de soldados, queridos, sino entra rodeado de gente común, de pescadores, campesinos, mujeres y niños. Las palmas y los mantos eran gestos de honra que se hacían en la antigüedad y se usaban para reyes y héroes. Y la aclamación Hijo de David reconoce el linaje mesiánico de Jesús. Sin embargo, mientras la multitud imagina a un líder que los iba a liberar del yugo romano, Jesús les va revelando un reino que no se basa en la fuerza, sino en el amor sacrificial. Como dice Juan capítulo 18, 36, mi reino no es de este mundo. Su elección del pollino refleja la profecía de Zacarías y encarna la humildad descrita en Filipenses capítulo 2. Cuando dice el versículo 7 al 8, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el fundamento de su reinado, hermanos. Es un rey que conquista no con espadas, sino con lo que hizo en la cruz. Y entonces el pueblo está eufórico. Jesús nos va a liberar. Pero el Señor no los quería liberar de la esclavitud romana. El Señor los quería liberar ¿de qué esclavitud? De la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado. Y quiero que me ponga atención aquí, porque la aclamación de la multitud no estaba del todo equivocada. Llamar a Jesús el que viene en el nombre del Señor era correcto, pues Él es el que era enviado de Dios. Pero muchos malinterpretaron su misión. Esperaban un Mesías que trajera prosperidad política, prosperidad económica, prosperidad militar. Y no estaban esperando un Salvador que ofreciera la reconciliación con Dios a través de su sangre. Y este malentendido refleja una tendencia humana que es persistente hoy en día. Proyectamos sobre Jesús nuestras propias expectativas, nuestras propias agendas. Muchos cristianos hoy en día quieren un Jesús que garantice éxito, que garantice salud, que garantice comodidad. Expectativas irreales. Porque Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Y eso es a lo que nos desafía la entrada triunfal, a alinear nuestras expectativas con la realidad de quién es Jesús y de lo que realmente significa su reino. A diferencia de los reinos terrenales que se construyen sobre poder y opresión, el reino de Jesús es un reino de justicia, un reino de misericordia y un reino de verdad.
Lucas 4, 18 y 19 nos dice que Él vino a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y no solamente en un sentido físico, querido, sino en un sentido espiritual. El reino de nuestro Señor no tiene fronteras, no tiene ejércitos, pero transforma los corazones y las comunidades. Hebreo 12, 28 nos asegura que recibimos un reino inconmovible. ¿Qué significa eso, querido? Que el reino de Cristo es un reino que no se puede mover. Es un reino que no se puede destruir. Es un reino que no va a morir como murió el imperio de Roma o como murió el imperio de Babilonia. La entrada triunfal es un anticipo de su regreso glorioso cuando vendrá, mis queridos hermanos, porque el Señor dijo que iba a volver. Y déjeme decirle que si alguien cumple su palabra, es nuestro Señor. Y Él dijo que iba a volver, y sabe, hermanos, esa vuelta de nuevo a nuestro Señor va a ser espectacular, porque no va a venir montada en un pollino, no, sino va a venir montado en las nubes, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi querido oyente, vivir para el reino de Jesús significa abrazar los valores que muchas veces van a chocar con los valores del mundo. En una cultura donde se exalta el orgullo, la riqueza, la autosuficiencia, Jesús nos llama a la humildad, al servicio y a la dependencia de Dios. Esto puede manifestarse en actos pequeños pero significativos. Hoy en día, perdonar a quien nos ofendió, servir a alguien sin esperar el reconocimiento o priorizar nuestros hábitos espirituales sobre cualquier distracción que el mundo nos ofrece. La entrada triunfal nos recuerda que el camino del reino pasa por la cruz, pero lleva a la resurrección y a la vida eterna. Así que hasta este momento, mis amados, hemos visto dos aprendizajes que nos dejan el Domingo de Ramos. Primero, recuerde, Jesús es ¿un qué? Un rey prometido. Jesús es el rey prometido. Jesús es un rey diferente. Pero podemos aprender algo más en este Domingo de Ramos. Y eso no es andar con nuestras palmas allá agitándolas, ponerlas, ¿cómo se ponen después qué? En la casa, ¿no? ¿O no es ese domingo que después ya que está ahí la palma, ahí la dejan hasta que se seca? Y ahí está la palma. Qué bonito de dónde el Señor nos rescató. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Espero que se esté dando cuenta de dónde el Señor lo ha rescatado. ¿Por qué, hermanos? Porque lo tercero que nos enseña es que Jesús es un rey personal. Jesús es un rey personal. El pasaje culmina con una escena de conmoción. Va entrando Jesús, la gente está emocionada. Era una emoción real, eso no se lo voy a negar, era una emoción real. Ellos estaban emocionados, confundidos, equivocados, pero realmente estaban emocionados. Pero el pasaje va culminando con una escena de conmoción, porque dice ahí: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Dice el versículo 10. ¿Quién es este? ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? El profeta. ¿Que viene de qué? De Jesús, de Nazaret de Galilea. Ahora, mire, no es incorrecto llamarlo profeta, pero no estaban en ese momento capturando la plenitud de su identidad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la gente estaba media, o sea, estoy emocionado, pero estoy medio como que confundido, ¿no? O sea, es que es el profeta, pero pues no era el profeta, era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Rey eterno. La entrada triunfal no es un espectáculo para observar desde lejos, mi querido hermano, mi querido oyente. Es una invitación para tomar una decisión personal, y esta decisión es: ¿quién es Jesús para ti y para mí? ¿Quién es Jesús para ti y para mí? La inconstancia del corazón humano, regresamos ahí al versículo, la inconstancia del corazón humano lanza una pregunta: ¿quién es este? Y esto se va repitiendo a lo largo de los evangelios. Lo vemos en Mateo 16:15, en Juan 9:17. En Jerusalén las reacciones a Jesús eran diversas. Algunos lo veían como un milagrero, otros como un agitador político, y muchos más los veían como una amenaza para el orden religioso. Pero sorprendentemente, muchos de los que gritaron Hosana el domingo, síganme en esto,
Muchos de los que gritaron Hosana el domingo, o este domingo de Ramos, iban a estar el siguiente domingo diciéndole, crucifícalo, crucifícalo. Ahora la Biblia no lo dice, pero estoy seguro, hermanos, que muchos de los que estaban en ese evento estarían en el siguiente evento, en su muerte, gritando todo lo contrario. ¡Mátalo! ¡Suelta a Barrabás! Decían otros unos días antes. ¿Sí me va siguiendo? Esto revela la fragilidad de una fe, hermanos, basada en emociones o expectativas personales. Cuando Jesús no cumplió los deseos de la multitud, su adoración se desvaneció. La entrada triunfal nos advierte en contra de tener una espiritualidad superficial. Una espiritualidad superficial que solamente aclame a Jesús en los buenos momentos, en los momentos altos, pero que abandonen a Jesús en la prueba, en las dificultades. Santiago 1:8 lo menciona como el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Mire, tristemente, hermanos, hoy en día muchas congregaciones están llenas de este tipo de cristianos. Y mi deber es enseñarle que usted tenga a Jesús como su Salvador personal y que no tenga una adoración superficial. Una adoración superficial en la que todo va bien, voy a alabar al Señor. Estoy contento, voy a alabar al Señor. Pero si ya no tengo dinero, si tengo problemas en el trabajo, si tengo problemas con esto y si tengo problemas con aquello, entonces, Señor, espérate tantito porque primero resuelvo esto y luego regreso a ti. ¿Se me va siguiendo? Esa es una adoración superficial. Es lo que estaban haciendo estas personas. Un día le estaban gritando, sana al Rey que viene de las alturas, al que nos va a liberar, y otro día más le están diciendo, crucifíquenlo, mátenlo. Y eran las mismas personas. Doble ánimo. Pero yo confío en el Señor que por medio de su Espíritu Santo usted se va a mantener adorando a nuestro Señor y diciéndole, hosana, Señor, porque aún en medio de la prueba tú estás conmigo, aún en medio de la dificultad tú estás conmigo, aún en medio de que a lo mejor ahorita no sé qué me vas a dar de comer porque no tengo dinero, pero confío en que tú vas a proveerme. Esa es una adoración cuando usted hace a Jesús su Rey personal. Regresamos al texto bíblico, hermanos, ya estamos cerca de terminar. La convención en Jerusalén no fue solamente para los judíos del siglo I, es un desafío universal. Hay un escritor muy famoso llamado C.S. Lewis, que fue el que escribió las Crónicas de Narnia, que hasta se hicieron películas de ello, y él dijo que Jesús no nos da la opción de considerarlo solamente como un buen maestro. Porque Jesús afirmó que Él era el Hijo de Dios. Y eso lo dice Juan 10:30. Y este escritor decía, y eso significa que Jesús o era una persona que estaba loca, o era un mentiroso, o era realmente el Señor. No hay de dónde escogerle, hermano. Y cada persona tiene que tomar esa decisión. Yo he decidido que Jesús es mi Señor. Jesús es mi Rey. Ahora la pregunta en este texto bíblico, ¿quién es este? Exige una respuesta personal que no admite neutralidad. Para algunos Jesús es un personaje histórico interesante. Si usted le pregunta allá afuera a la gente, oiga, ¿usted cree en Jesús? La gente le va a decir, sí. ¿Conoces a Jesús? Sí. ¿Has escuchado de Jesús? Sí. ¿Sí me explico? O sea, la gente lo considera un personaje histórico interesante. Para otros es un símbolo cultural. Pero la fe cristiana declara, la Biblia declara que Jesús es el Salvador vivo, el único camino hacia el Padre, el único que nos puede dar vida. Por ello, responder a esta pregunta implica más que palabras. Requiere que usted y yo y que todo aquel que se dice su seguidor realmente tenga un cambio de vida y que tenga un compromiso de seguirlo, incluso cuando el camino es difícil y estrecho. Así que el Domingo de Ramos es una oportunidad para agitar ramas, ya sea literal o simbólicamente, en honor a Jesús. Pero la verdadera adoración no se limita a un día festivo o a la liturgia de este día. Romanos 12:1 nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso significa que en cada aspecto de nuestra vida, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, usted y yo expresemos un acto de adoración a nuestro Señor. Jesús no está buscando multitudes que lo aclamen por un momento, sino
Habría que irnos a dar una vuelta ya como está ahorita. Así, ¿o no? Así. Jesús no está buscando que lo estén aclamando por un momento. Claro que no. Jesús lo que está buscando son discípulos que lo sigan hasta el Calvario y más allá, que confíen en su resurrección y que vivan cada día de su vida para la honra y gloria de su nombre. La entrada triunfal nos prepara para la Semana Santa. Es una semana importante, hermanos, en el cristianismo, porque es un tiempo que nos ayuda a renovar nuestra entrega a Él, no solamente con cánticos, sino con una vida transformada. La pregunta de Jerusalén nos invita a mirar nuestro propio corazón y preguntarnos, ¿es Jesús el centro de nuestra vida o solamente es una parte conveniente? ¿Estamos siguiendo a Jesús por lo que puede darnos o por lo que realmente es Él? La entrada triunfal nos lleva a movernos de afuera hacia el compromiso, hacia el núcleo, hacia el centro del discipulado. Esta Semana Santa es una oportunidad para que profundicemos en nuestra relación con Jesús, para que dejemos atrás la tibieza y que abracemos una fe que refleje el señorío de nuestro Cristo en nuestra vida. Jesús es mi Rey personal. Y voy terminando con esto, queridos. El Domingo de Ramos no es un simple recuerdo histórico, es una celebración viva de Cristo Jesús, el Rey prometido que cumple las promesas de Dios con precisión divina. Ese Rey humilde que establece un reino de amor, de justicia y de redención. Y es ese Rey que nos confronta con la pregunta más importante de la vida: ¿quién es este hombre? Su entrada en Jerusalén fue el preludio de su sacrificio en la cruz, donde demostró que su reinado es el reinado más poderoso, aun que cualquier imperio humano pueda levantar, porque es un reino que está fundamentado en el amor, que incluso llegó a vencer a la muerte. Así que cuando estemos entrando en esta Semana Santa, no nos conformemos con aclamaciones vacías o rituales rutinarios, sino que realmente nuestro hosana sea un grito del corazón, un compromiso profundo de adorar a Jesús con nuestras palabras, con nuestras acciones y sobre todo con toda nuestra vida. Que en esta Semana Santa, hermanos, empezando por este Domingo de Ramos, podamos recordar que Jesús es nuestro Rey personal. Podamos recordar que Jesús es un Rey diferente y podamos recordar que Jesús es un Rey, pues Rey prometido. ¿Quién es Jesús para nosotros? Nuestro Rey. Amén, queridos hermanos. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Mi buen Dios, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por que tú eres bueno y misericordioso, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y la tradición bíblica y cristiana lo hemos adoptado así, Señor. Con este Domingo de Ramos, Señor, inicia, Padre, tu última parte del ministerio en esta tierra, Señor. Gracias te damos porque con la entrada triunfal en Jerusalén, Señor, me recuerda esa entrada triunfal en mi vida, Señor, en la que yo aclamaba a un Salvador, Señor, en la que yo pedía que alguien me liberara, Señor, y llegaste tú para liberarme, para sanarme, para transformarme, Señor. Gracias te doy, Señor, porque puedo decirte hosana, Padre, en las alturas, porque puedo decirte bendito sea tu nombre, Señor, porque yo sé que tú no solamente vienes en el nombre del Señor, sino tú eres el Señor. Gracias te doy porque eres mi Salvador humilde, Señor, porque eres mi Señor eterno, Padre, y te pido perdón por todas las veces que yo te he querido moldear
conforme a mis expectativas. Perdóname, Señor, porque muchas veces tal vez te he seguido buscando lo que tú me puedes dar en lugar de buscarte por lo que tú eres, Señor. Perdóname por ello, Señor. Ayúdame a nunca jamás volver a ser así, Señor. A realmente adorarte de todo corazón. A buscarte, Señor, por lo que tú eres y por lo que tú hiciste, no por lo que tú me puedas dar, Señor. Padre, ayúdanos como congregación para que seamos el faro de luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor, que hoy tiene a mucha gente levantando palmas, Señor, que tiene a mucha gente, Señor, asistiendo a lugares para recibir una bendición que no sirve para nada, Señor, en esos simbolismos, Señor, porque lo único que sirve, y tu palabra nos los enseña, es reconocer a tu Hijo como único y suficiente Salvador, Padre. Porque si no hacemos eso, estamos como esas personas que te estaban gritando en ese momento, Hosana, pero que unos días después estaban gritando, crucifícalo, viviendo una espiritualidad superficial, Señor. Este día, Padre, como iglesia nos rendimos a tu perfecto amor, a tu perfecto señorío, y te pedimos que abras nuestros ojos para ver tu gloria. Ablanda nuestros corazones, Señor, para que respondamos con fe, Señor. Danos valor para vivir como ciudadanos de tu reino, Padre, y que en esta Semana Santa podamos vivir y predicar la transformación que solamente tú puedes darnos. Que tu Espíritu Santo nos guíe a una entrega más profunda y a una adoración que te honre en todo lo que hagamos, Señor. Padre, gracias porque este domingo, Señor, el día de hoy en el que celebramos el Domingo de Ramos, podemos recordar que tú eres el Rey prometido. Podemos recordar que tu Hijo Jesús es el Rey diferente y podemos recordar que Jesús es nuestro Rey personal. La honra y gloria sea para ti por los siglos de los siglos, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.